Lo que respondió no era un sacerdote. Hay lugares donde la gente entra a rezar y sale convencida de que algo respondió. Pero no siempre es Dios. Porque hay iglesias donde las oraciones no suben, se quedan. Y algo las aprende. Y cuando eso pasa, ya no estás hablando solo. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La misa que nunca terminó. Oaxaca, México, 2018. Hay lugares que no aparecen en mapas, pero no porque estén ocultos, sino porque alguien decidió que era mejor no recordarlos. La iglesia de San Jerónimo era uno de esos lugares. Y la persona que lo descubrió se llamaba Gaudencio Virel Montaño. Un nombre que nadie en el pueblo olvidó después de lo que pasó. Gaudencio tenía 31 años. No era creyente. No era supersticioso. No era de esas personas que se dejan influenciar por historias. Era fotógrafo documental. Le gustaban los lugares abandonados, porque decía que ahí las cosas no mentían. Ruinas, hospitales viejos, casas vacías. Para él, todo tenía una explicación. Hasta ese día. Llegó a Oaxaca por un proyecto personal. Quería capturar espacios olvidados. Lugares donde el tiempo se hubiera detenido. Y en una conversación casual, alguien mencionó la iglesia. No le dieron dirección exacta. Solo una referencia. Donde el camino deja de ser camino. Y una advertencia, dicha en voz baja. No vayas después de que oscurece. Por supuesto, fue después de que oscureció. El trayecto no era sencillo. Un camino de tierra. Sin señal. Sin luces. El GPS dejó de funcionar unos kilómetros antes. Pero Gaudencio siguió. Porque algo lo estaba llevando. No lo pensó en ese momento. Pero después, no pudo ignorarlo. Cuando finalmente llegó, lo primero que le llamó la atención fue que la iglesia estaba abierta. No entreabierta. Abierta de par en par. Como si alguien estuviera esperando. Encendió su linterna. Entró. Y el aire se sentía distinto. No frío. Pesado. Como si el lugar estuviera lleno de algo que no se veía. El interior estaba intacto. Eso ya era extraño. Para un lugar abandonado, todo estaba demasiado limpio. Los bancos alineados. El altar completo. Las imágenes religiosas, sin daño. Pero lo que no encajaba, eran las velas. Encendidas. Varias. Distribuidas por todo el lugar. Y alguien estaba rezando. Al fondo. De rodillas. Frente al altar. Gaudencio pensó que había llegado en medio de una misa privada. Le pareció incómodo, pero no alarmante. Se quedó en silencio. Esperando. Pero algo no cuadraba. La voz que rezaba. Era constante. Perfectamente fluida. Sin pausas. Sin respiración. Y entonces, lo notó. Los labios de la figura no se movían. La voz seguía. Pero la figura estaba completamente inmóvil. Gaudencio sintió, por primera vez, algo que no podía explicar. No era miedo. Era rechazo. Como si su cuerpo le estuviera diciendo que no debía estar ahí. Dio un paso atrás. La madera del piso crujió. La voz se detuvo. Silencio. Total. Y entonces, sin que la figura se moviera, la voz volvió. Pero ahora, desde otro lugar. Detrás de él. Gaudencio se congeló. No giró de inmediato. Porque sabía
que algo no estaba bien. Pero cuando lo hizo, las puertas se cerraron de golpe. Las velas se apagaron. Todas. Al mismo tiempo. Oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, la voz comenzó a susurrar. Ya no como una oración, sino como algo que intentaba recordar. Repetía sonidos, fragmentos, errores, como si estuviera aprendiendo a hablar. Gaudencio encendió su cámara. El flash iluminó el lugar por un segundo. Y lo que vio no volvió a salir de su cabeza. La figura del altar ya no estaba sola. Había más. Muchas más. De pie. Entre los bancos. Detrás de él. Mirándolo. El flash se apagó. Y la oscuridad volvió. Pero ahora, las voces eran varias. Susurrando al mismo tiempo. Superpuestas. Sin ritmo. Sin sentido. Hasta que todas dijeron lo mismo. Su nombre. Gaudencio. No gritó. No corrió. Al principio. Porque su mente todavía intentaba entender. Pero cuando sintió algo tocarle el hombro, eso se rompió. Corrió hacia la salida. Las puertas estaban abiertas otra vez. Y salió. Sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar al auto. No encendió la radio. No revisó las fotos. Solo manejó. Hasta que llegó al hotel. Ahí, todo parecía normal. Silencio. Luz. Realidad. Hasta que revisó la cámara. Las fotos estaban ahí. Todas. Pero no eran como él recordaba. En cada imagen del altar había una figura. Siempre la misma. Pero nunca en el mismo lugar. A veces detrás del púlpito. A veces entre los bancos. A veces justo detrás de él. Pero había algo peor. En la última foto, la figura estaba demasiado cerca. Tan cerca que podía verse su rostro. Y no tenía ojos. Solo cavidades oscuras. Profundas. Como si algo estuviera mirando desde adentro. Gaudencio borró las fotos. Todas. Pero eso no solucionó nada. Porque esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo. Una voz. No afuera. No en la calle. Dentro de la habitación. Susurrando. Repitiendo exactamente lo mismo que había escuchado en la iglesia. Pero ahora, sin errores. Fluida. Perfecta. Como si ya hubiera aprendido. Gaudencio dejó Oaxaca al día siguiente. Canceló el proyecto. Vendió su equipo. Y nunca volvió a fotografiar lugares abandonados. Pero hay algo que nunca pudo dejar atrás. Porque a veces, cuando intenta dormir, escucha una oración. Y ya no necesita palabras para saber que no es una oración. Es algo repitiendo lo que aprendió de él. Y ahora piensa esto, si algo puede aprender. Escuchando. ¿Cuántas veces crees que alguien rezó ahí antes que él? Y lo más importante, ¿realmente dejó de estar en ese lugar o solo aprendió a salir? El exorcismo que salió mal. Salta, Argentina, 2009. Hay rituales que existen por una razón. No para demostrar fe. No para impresionar. Sino para contener algo. Y cuando se hacen mal, no es que fallen. Es que abren. La persona en el centro de esta historia se llamaba Tiberia Salcedo Aramayo. Y antes de todo esto, era completamente normal. Tenía 22 años. Estudiaba enfermería.
trabajaba medio turno. Vida simple. Sin antecedentes. Sin problemas. Nada que hiciera pensar en lo que iba a pasar después. Todo empezó con algo insignificante. Un cambio en su rutina. Tiberia siempre había sido puntual. Ordenada. Pero empezó a olvidar cosas. Pequeñas. Llaves. Citas. Conversaciones completas. Al principio, lo atribuyó al estrés. Hasta que pasó algo distinto. Una noche, se despertó a las 3:17 de la madrugada. Sin motivo. Y escuchó algo. No un ruido. Una voz. No afuera. No en la calle. Dentro de su habitación. Susurrando algo que no entendía. Encendió la luz. Nada. Pensó que había sido un sueño. Hasta la noche siguiente. Y la siguiente. Porque la voz volvió. Y cada vez era más clara. No decía frases completas. Solo fragmentos. Palabras sueltas. Como si alguien estuviera intentando recordar un idioma. Tiberia dejó de dormir bien. Empezó a aislarse. Y algo más comenzó a cambiar. Su forma de hablar. A veces, se quedaba en silencio. Mirando un punto fijo. Y cuando respondía, lo hacía con palabras que no encajaban. Su madre fue la primera en notarlo. Pero el punto de quiebre llegó una tarde. Tiberia estaba en la cocina. Sola. Y empezó a hablar. Pero no como ella. Era otra voz. Más grave. Más lenta. Diciendo algo que hizo que su madre dejara caer lo que tenía en las manos. Ya nos dimos cuenta. Nos. Ese fue el momento en que decidieron llevarla a la iglesia. El padre encargado se llamaba Esteban Luján. Un hombre reservado. Con experiencia. Pero no con este tipo de casos. Aceptó ayudar. Pero dejó algo claro. Esto no iba a ser sencillo. El ritual comenzó un jueves. 11 de la noche. La iglesia estaba cerrada. Solo estaban presentes. El padre. 2 asistentes. La madre de Tiberia. Y ella. Al inicio, todo parecía dentro de lo esperado. Resistencia. Gritos. Movimientos bruscos. Pero algo cambió demasiado rápido. Tiberia se detuvo. Por completo. Silencio. Un silencio que no era normal. Porque no se sentía vacío. Se sentía lleno. Y entonces, habló. Pero no gritando. Susurrando. Ya no estoy sola. El padre continuó. Siguió el protocolo. Oraciones. Agua bendita. Pero cometió un error. Preguntó. ¿Con quién estás? Y eso no se hace. Porque cuando preguntas, invitas a responder. Tiberia sonrió. Pero no era su sonrisa. Y dijo algo que nadie en esa sala olvidó. Con todos los que rezaron aquí, antes. Las luces parpadearon. 1 vez. 2. 3. Y se apagaron. Las puertas se cerraron. Pero lo peor, no fue eso. Fue el sonido. Algo, moviéndose. No afuera. Dentro de la iglesia. Pasos. Muchos. Alrededor de ellos. Como si no estuvieran solos. Los asistentes comenzaron a rezar más fuerte. Pero Tiberia empezó a reír. Una risa que no tenía emoción. Y entonces,
Empezó a hablar, pero no con una voz, con varias, superpuestas, frases distintas al mismo tiempo, oraciones antiguas, idiomas que nadie reconocía. El padre intentó detener el ritual, pero ya era tarde, porque algo cambió en el ambiente. La temperatura bajó, y el aire se volvió pesado, difícil de respirar. Tiberia abrió los ojos, y no estaban en blanco, estaban demasiado enfocados, mirando algo detrás del padre. Y entonces dijo: no salimos de ella. Pausa. Salimos de aquí. En ese momento, uno de los asistentes gritó, porque algo había pasado detrás de él. Nadie se puso de acuerdo después, pero todos coincidieron en algo. Algo se levantó de los bancos, como si alguien se hubiera puesto de pie, pero no había nadie. El ritual se interrumpió, no porque quisieran, porque ya no podían continuar. Tiberia cayó al suelo, inconsciente. La llevaron a casa. Al día siguiente, despertó, y parecía normal. No recordaba nada. No escuchaba voces. Nada. Pero la iglesia no volvió a ser la misma. Porque días después, personas del pueblo empezaron a reportar algo. No dentro de la iglesia. Fuera. Voces. Susurros. Cerca de sus casas. En la madrugada. Repitiendo frases que sonaban como oraciones. Pero no lo eran. El padre Esteban dejó el sacerdocio. Una semana después. Nunca explicó por qué. La iglesia fue cerrada. Oficialmente, por daños estructurales. Pero hay algo que nunca se hizo público. Esa noche, no lograron sacar nada de Tiberia. Porque no había nada dentro de ella. Todo estaba en el lugar. Y lo único que hicieron fue darle voz. Ahora piensa esto, si algo estaba ahí, mucho antes de que ella llegara. Y solo necesitaba que alguien lo escuchara. ¿Cuántas personas crees que pasaron por ese lugar sin saber que estaban respondiendo a algo? Y lo peor, si ya salió de la iglesia, ¿dónde crees que está ahora? La confesión que no era para un humano. Arequipa, Perú, 2021. Hay cosas que puedes ocultarle a todo el mundo. A tu familia. A tus amigos. A cualquier persona. Pero hay un lugar donde se supone que no puedes mentir. El confesionario. Un espacio donde hablas sin ver quién te escucha. Confiando en que, del otro lado, hay alguien. El hombre que entró ese día se llamaba Rutilio Edras Balcázar. Y no creía en nada de eso. Tenía 36 años. Trabajaba en logística. Vida estable. Rutina marcada. No era religioso. No rezaba. No iba a iglesias. Pero ese día fue diferente. No fue por fe. Fue por culpa. Una decisión que había tomado semanas antes. Algo que no le dijo a nadie. Algo que no podía sacar de su cabeza. No buscaba perdón. Buscaba silencio. Entró a la iglesia cerca de las 5:40 de la tarde. Casi vacía. Había gente saliendo. Nadie entrando. Eso ya era extraño. Pero no lo suficiente como para detenerlo. Se sentó en uno de los últimos bancos. Esperó. Y entonces lo vio. El confesionario, abierto. Sin fila. Sin sacerdote visible. Como si estuviera disponible solo para él. Se levantó. Caminó hacia la cabina. Se sentó.
Del otro lado, silencio. Normal. Respiró profundo. Y empezó a hablar. Al principio, cosas superficiales. Errores pequeños. Decisiones equivocadas. Pero poco a poco, empezó a decir cosas más personales. Detalles que nunca había verbalizado. Momentos específicos. Nombres. Fechas. Porque algo lo hacía continuar. No era alivio. Era necesidad. Como si mientras más hablaba, más difícil fuera detenerse. El silencio del otro lado se volvió incómodo. Demasiado largo. Y justo cuando decidió parar, la voz respondió. Pero no como esperaba. No fue una oración. No fue un consejo. Fue una frase. Eso no es todo. Rutilio se quedó en silencio. La voz continuó. También hiciste esto. Y describió algo. Algo que él no había dicho. Un detalle exacto. Preciso. Imposible de adivinar. Rutilio sintió, por primera vez, miedo real. No ese miedo rápido. No ese susto momentáneo. Miedo profundo. Porque alguien sabía. Y no solo lo que había dicho. Lo que había ocultado. Intentó hablar. Preguntar. Pero la voz no lo dejó. Siguió. Enumerando cosas. Eventos. Errores. Pensamientos. Cosas que nunca ocurrieron frente a nadie. Cosas que ni siquiera él quería recordar. La voz no se equivocaba. No dudaba. No interpretaba. Sabía. Y entonces, dijo algo peor. Eso fue lo que dijiste. Pausa. Pero esto es lo que pensabas. Rutilio se levantó. De golpe. Empujó la puerta del confesionario. Y miró dentro. Vacío. No había nadie. Nunca hubo nadie. La iglesia estaba completamente sola. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Esa noche, en su casa, intentó olvidar. Encendió la televisión. Dejó luces prendidas. Intentó dormir. Y lo logró. Por un rato. Hasta que se despertó. 3:12 de la madrugada. No por un ruido. Por una sensación. Como si alguien estuviera en la habitación. Abrió los ojos. Oscuridad. Silencio. Y entonces, la escuchó. La misma voz. Pero ya no susurrando. Clara. Te faltó decir esto. Rutilio se sentó de golpe. Encendió la luz. Nada. Pero la voz siguió. Repitiendo cosas. No preguntas. Afirmaciones. Recordatorios. Durante días, intentó ignorarla. Pero la voz no se fue. No estaba siempre. Pero aparecía. En momentos específicos. Cuando estaba solo. Cuando pensaba en lo que había dicho. Cuando intentaba olvidar. Y cada vez sabía más. Cosas nuevas. Detalles que ni siquiera había pensado en ese momento. Como si algo no solo lo hubiera escuchado. Lo estuviera observando. Rutilio dejó de salir. Dejó de hablar con gente. Dejó de dormir. Porque cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba. No preguntaba. No juzgaba. Solo recordaba. Meses después, intentó volver a la iglesia. Pensó que tal vez había sido su mente. Necesitaba comprobarlo. Entró. Mismo lugar.
mismo confesionario. Pero esta vez estaba cerrado, con llave, sellado, y con un letrero que no estaba antes. No utilizar. Preguntó a alguien del lugar. Y la respuesta fue lo que terminó de romper todo. Ese confesionario no se usaba desde hacía años. El sacerdote que lo atendía murió. Dentro de esa cabina. Solo. Sin explicación. Y desde entonces, nadie volvió a sentarse ahí. Rutilio no volvió. Nunca. Pero hay algo que no desapareció. Porque la voz no se quedó en la iglesia. Se quedó con él. Y a veces, cuando intenta pensar en otra cosa, escucha algo. No una frase completa. Solo un inicio. Como si algo estuviera esperando que él termine de decirlo. Y ahora piensa esto, si ese lugar estaba vacío, y aún así, alguien respondió. ¿Cuántas personas crees se sentaron ahí antes, creyendo que estaban solas? Y lo más importante, si algo puede escucharte sin estar ahí, ¿realmente necesitas volver para que siga respondiendo? 3 historias distintas, pero todas con lo mismo en común. No era la gente, eran los lugares. Porque cuando entras a un sitio creado para protegerte, y algo más empieza a escuchar, ya no estás rezando. Estás respondiendo. Ahora dime, si supieras que alguien o algo puede oír todo lo que callas, ¿igual entrarías? Suscríbete a Después de Medianoche, porque el próximo caso no siempre está abandonado. A veces, ya está esperándote.